Buenas noches, estimados colegiados, queridísimas colegiadas. Vamos a desarrollar esta Asamblea General Extraordinaria este jueves 30 de noviembre. Son las 6:31 de la tarde y vamos a proceder a verificar la cantidad de personas que tenemos en este momento para confirmar cuántas manos y votos esperamos. Tenemos 12 personas en este momento para participar de esta asamblea con 5 puntos, pero 2 puntos, de esos 2 puntos muy importantes de aprobación. Tenemos 13 personas. Quisiera pedirles en este momento que aprobemos, alzando la mano solamente, la presencia del licenciado Ramón Iglesias Pisa, que es el asesor legal del Consejo del Fondo Mutualidad, para que nos acompañe durante la asamblea por si tuviéramos alguna duda de naturaleza legal. Los que estemos de acuerdo con la presencia de don Ramón. 13 personas. 13 votos a favor de la presencia de don Ramón. Muchísimas gracias, don Ramón, y cualquier cosa, si usted tuviera que hablar, opinar sobre algo, por aquí tenemos micrófono para que usted nos dé su valoración. Muy bien. Fuimos convocados a esta asamblea extraordinaria con 2 grandes puntos centrales diferenciados entre sí de manera significativa. Así que vamos a empezar con el primero. El primero corresponde a la discusión y aprobación del Código de Ética. Quiero aprovechar para mencionar que este Código de Ética que conocimos previamente en la documentación de esta asamblea es producto de un trabajo coordinado, liderado y que llega a este punto final de parte del Tribunal de Honor y Ética, un proceso sumamente participativo en el cual muchísimas personas colegiadas y además profesionales, conocedores en las temáticas respectivas participaron. El proceso ha significado también una curaduría última de parte de muchas de las personas que lideraron las mesas de trabajo. Así que lo que estamos viendo hoy, o lo que pudimos conocer de manera previa a esta asamblea, es el resultado de un trabajo donde se han sumado una enorme cantidad de profesionales, donde cada palabra y letra tiene un propósito y un significado. Esto lo digo, pues obviamente siempre teniendo claro que la decisión final la tiene esta asamblea, pero que realmente prácticamente no deberíamos encontrar nada para cuestionar en este nuevo Código de Ética y Deontología del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Así que quisiera recordar que tenemos los papeles para mociones y abrir en este momento pues algún espacio de comentarios, si alguna persona tuviera algún comentario o quisiera plantear alguna moción en torno a este tema que corresponde a la aprobación del código. Efraín, micrófono para Efraín, por favor. Se identifican siempre, por favor, con el nombre y el número de colegiado. Aló, buenas tardes, disculpe que le dé la espalda, pero estoy aquí. Efraín Cavalini, carnet 1411. No, nada más quería aprovechar para decir algunas cosas que son importantes como contexto general. Bueno, para nosotros, los miembros del Tribunal de Honor y Ética, que lo conformamos 5 colegiados, colegiadas, queremos dejar constancia y agradecimiento del respaldo que nos ha brindado la Junta Directiva y la Administración del Colegio durante todo este proceso. Precisar que este proceso lo iniciamos en el mes de abril con el trabajo de preparación, en un trabajo de acompañamiento con la Junta Directiva, el apoyo de la señora Presidenta y del fiscal, y a partir de ahí hicimos una propuesta que llevamos a la práctica, que consistió en abrir un espacio de conversación, de discusión, un espacio de reflexión y un espacio de acuerdos entre la comunidad Colper, agremiados, pero también tomamos la decisión institucional de abrirnos a la sociedad. Este Código de Ética y Deontología que presentamos hoy es el producto
del aporte, no solamente de los colegiados, sino de diferentes sectores de la comunidad nacional, entre estos medios de comunicación, empresas públicas, empresas privadas y instituciones públicas, así como la participación durante 6 jornadas que hicimos, que eran jornadas de trabajo que incluían foros, conferencias, pero también mesas de trabajo, tanto presenciales como a nivel virtual. Para ello, se recogió mucho de lo expuesto por 24 expositores y expositoras que estuvieron en estos foros. Asimismo, participaron de manera presencial cerca de 170 personas que tuvieron la amabilidad de acompañarnos acá y ser parte no solamente de las mesas de trabajo, sino de las plenarias en las cuales se hizo los aportes y se pusieron de manifiesto de manera pública, porque fueron transmitidas también por nuestras plataformas y pantallas de comunicación. En este sentido, este código de ética renovado pasa del código vigente actual de 40 artículos, 20 para todas las profesiones, que en ese momento tenía o tiene el código vigente, que son para 4 profesiones, pasa ahora a un código pensado para las 7 profesiones que actualmente el colegio alberga. Pasamos de 40 artículos, 20 para todas las profesiones y 20 para 4 profesiones, a 71 artículos. Este articulado incluye todo el contexto, la ecología mediática, que nosotros hablamos de toda una globalización de medios que ha habido y de todos los cambios en el entorno social, el entorno de la comunicación. De tal manera que el código que estamos entregando hoy para aprobación a esta asamblea recoge la actualidad, recoge todo este contexto que estamos viviendo hoy día del entramado tecnológico, revolución industrial y todo esto, y que los medios de comunicación y los profesionales vamos a funcionar. Todo el tema de la inteligencia artificial fue debidamente discutida y puesta a la reflexión de los comunicadores para efectos de que fuese un código de ética y deontología actualizado, pero también pensado con prospectiva. No es un documento que se cierra, es un documento abierto, pensado y trabajado con una pedagogía también de formación, que sea un elemento que ayude, que guíe, que no sea un elemento prohibitivo, sino todo lo contrario, que ayude y que eduque y que forme también a quienes formamos parte de esta institución. Eso es un documento que contiene en este momento 65 páginas, donde nosotros nos dimos a la tarea de recoger en un preámbulo las cosas más importantes que nos parecen necesarias que nuestros colegiados y colegiadas conozcan y puedan concientizar, así como toda una explicación metodológica de lo que fue el proceso, que es sumamente necesario ser sinceros, transparentes, en que este fue un proceso sumamente transparente y abierto. Entonces digo esto para efectos de que quede constancia de que el Tribunal de Honor y Ética fue un puente para poder provocar la discusión, la reflexión, pero que quedara en el texto recogido todos los puntos de vista posibles que ayudaran realmente a que este código de ética y deontología permanezca en el tiempo y sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. María Isabel. Muy buenas noches, María Isabel Solís, carnet 354. Yo quisiera en este momento agradecer realmente al comité de ética de este colegio, porque realmente fui partícipe de algunas sesiones de trabajo y realmente la verdad, la calidad de la gente que participó, el proceso participativo que hubo para la confección de este código, yo creo que habla mucho de la calidad también de la gente que integra este comité de ética. Y la verdad, don Efraín, yo creo que ha sido muy modesto en presentarlo, pero yo sí creo que sí merecen un gran aplauso y ojalá que este código de ética nos motive a trabajar mejor y que no solo toque a los profesionales agremiados, a los y las profesionales agremiados a este colegio, sino que también se expanda a otras personas que no pertenecen a este colegio y que ejercen la comunicación. Gracias, María Isabel. Entonces, para efectos prácticos, es como si este código lo estuvieran aprobando las 175 personas que participaron en él, más los que estamos aquí.
digamos que nos descontamos los que ya participamos, entonces más o menos vamos a hablar de más de 180 personas que de alguna forma han estado vinculadas a este código. También mencionar en esa misma línea que la tarea que sigue, porque esta es la primera parte, la tarea que sigue es precisamente generar una socialización amplia de este código, que sabemos que se va a convertir posiblemente en el código de más avanzada que podríamos estar teniendo a nivel de colegios profesionales, pero aunque sin duda la labor educativa hacia nuestras propias personas agremiadas es importante, el código tiene que tener un alcance mayor. Se ha hablado obviamente de la población estudiantil y tenemos que hablar también de las personas que trabajan desde las oficinas, desde las salas de redacción, desde las empresas, porque sin duda es fundamental que se conozca y que se aplique, pero sobre todo que genere una reflexión continua, porque los temas de ética lo sabemos, lo conocemos, tienen que venir precedidos de un proceso de reflexión. Así que creo que sin más correspondería en este momento que aprobemos el Código de Ética y Deontología del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Les pediría que por favor levanten la mano los que estamos a favor. Tenemos votos unánimes de 13 personas y por tanto este acuerdo que vamos a dejar en firme al final de la asamblea permitiría que el tribunal pueda seguir adelante con no solo la publicación oficial, sino también todo el proceso de divulgación. Y la verdad es que yo sí creo que nos merecemos un aplauso todos, así que por favor. Muchísimas gracias. Y con esto pasamos al siguiente gran punto que tenemos contemplado. Es el conocimiento y aprobación de los cambios en los estatutos del Fondo de Mutualidad, y luego va a estar precedido de otro tema también relacionado con el fondo, que tiene que ver con acuerdos en torno a los terrenos que se encuentran en poder del Fondo de Mutualidad. Quisiera mencionar que primero en la página se publicó de manera previa a esta asamblea un documento comparativo donde está en una columna el actual estatuto que rige el Fondo de Mutualidad y en la siguiente columna los cambios que se están proponiendo. Hay algunos cambios que se señalaron simplemente para que tuviéramos claros que se van a corregir, que son errores menores, o sea, que realmente no vienen al caso en términos de una votación, son errores de ortografía que se quedaron en la versión aprobada previamente hace un año. Y sí hay varios cambios sustanciales. El presidente del Consejo del Fondo de Mutualidad, siguiendo una línea de trabajo que recomendó o que acordó el propio Consejo, desarrolló el 17 de noviembre un webinar para atender consultas de personas colegiadas en torno al tema. Sin embargo, que por supuesto en este momento podría estar también disponible tanto el presidente como cualquiera otra de las personas miembros del Consejo y también de la administración del fondo a cualquier duda que pueda generarse, igualmente a cualquier moción que se deba presentar. Así que en este momento dejo abierto el espacio por si hay dudas, comentarios, consultas o incluso mociones. Sí, Wilber. Por supuesto. Buenas noches a la presidenta y la junta directiva del colegio, a mis compañeros del Fondo de Mutualidad y a los colegas presentes. Wilbert se identifica y número de carnet. No. Muy bien. Si me la ponen muy rápido, tal vez. Wilbert, ¿te identificas? Nombre y número de carnet para que quede. Es que no escuché. Wilbert Quesada Céspedes, carnet 1080. Ahora sí. Gracias. Formalidad. Bueno,
Muy breve realmente para presentarles, porque como bien lo señala la presidenta, ya en su momento habíamos hecho un webinar, esto estaba en la página compartida, pero sí queremos que conste en actas y también para los colegas que nos siguen en las redes sociales, en qué consiste al final de cuentas, digamos, esta reforma que se está proponiendo, por favor. Bueno, realmente como sabemos, el propósito del Fondo de Mutualidad, y esto no escapa de esta reforma porque es realmente lo que persigue, es el auxilio mutuo, que sea una organización rentable para el auxilio mutuo entre sus miembros, y en ese sentido básicamente lo que hace es generar acciones, estas acciones en dos líneas diría yo. Una que tiene que ver con el tema de la gestión de crédito, que es para el beneficio también de todos sus colegiados, y la otra igualmente para el beneficio de los mismos, que es a nivel de subsidios. Si seguimos, por favor. ¿Por qué planteamos esta reforma? ¿Por qué venimos con esta reforma el día de hoy? Bueno, porque en el seno del Consejo hemos analizado y hemos valorado cuál es la condición en la que está operando actualmente el fondo y cuál es la condición del mercado contra el que nos estamos enfrentando. Al final de cuentas, nuestro fondo está enfrentándose, para decirlo de alguna manera, a una serie de agentes del mercado, de competidores, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de crédito. Y la oferta ha sido tan amplia, la oferta es tan grande en este momento, que de alguna manera también nos ha puesto a competir y nos ha metido, digamos, también en algunas dificultades si nosotros no actualizamos esas condiciones de crédito para adaptarlas al mercado, siempre pensando realmente en función del colegiado y que sea lo más beneficioso para él. Como ustedes saben, tenemos no solo a nivel, digamos, de la banca oficial, ¿verdad?, participantes, competidores, voy a utilizar esa palabra, sino también a nivel no oficial, y aquí me refiero incluso, como todos sabemos, comercios que dan crédito bajo condiciones también bastante competitivas. Y además, la otra pata de esta reforma tiene que ver con el tema de las inversiones. El fondo, por muchos años, los colegiados hemos decidido también que sea muy reservado en el sentido, siempre guardando ese equilibrio de riesgo-rendimiento, y que las colocaciones de las inversiones se hagan fundamentalmente en tema de banca pública y banca privada, es decir, de entidades que son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Lo cierto es que el mercado, como decía, es sumamente competido, no solo en temas de crédito, sino también en temas de la captación de recursos, es decir, de las inversiones, y particularmente hemos encontrado oportunidades que se pudieron, la verdad, haber aprovechado, bastante seguras, tan seguras como las de la banca pública y la banca privada, que no se estaban aprovechando y que significaban, digamos, una cuantía importante de rentabilidad para el fondo. Aquí en esta filmina realmente ponemos una muy sencilla. Ustedes ven las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, que son también entes supervisados por la SUGEF, y por ejemplo una colocación de 100 millones a 3 años plazo nos daba una diferencia sustantiva en cuanto al rendimiento y los recursos que se iban a generar por intereses. Y ese tipo de inversiones que nos hemos visto imposibilitados de hacer es lo que pretende ampliar esta reforma, que siempre sean inversiones seguras, y cuando hablamos de seguras es porque son inversiones que están siendo supervisadas por los entes financieros, pero que nos permitan generar un poquito más de rentabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas igual estos intereses, como ustedes saben, terminan siendo parte de la cartera que se utiliza para colocar crédito, y es también parte de esa cartera que se utiliza para colocar los subsidios de los colegiados. Adelante. Entonces, los desafíos con los que nos enfrentamos, más que para el 2023, ahora para el 2024, es tal y como esta asamblea también aprobó en su momento el presupuesto del colegio, y dentro de ello contenido el del fondo también, es un reto de un crecimiento de la cartera de crédito del 33%, hacia eso queremos ir, aumentando la rentabilidad también de esa cartera en 2,5 puntos porcentuales por encima de la tasa básica pasiva, en una situación de mercado que realmente, digamos, es compleja, y por supuesto, a partir de ello, como decía, tener el contenido necesario, los insumos para poder mejorar la cantidad de montos y los subsidios. Para esto, ¿cuál es la ruta que el Consejo ha visto y que ha propuesto también a la Junta Directiva, y lo hace ahora en esta asamblea?
aumentar la base asociativa para colocar el crédito, porque somos definitivamente como colegiados, el colegio en tal, un grupo reducido. No hemos llegado a todos, y en eso hay que ser honesto, a todos los colegiados, particularmente con el tema del crédito, pero necesitamos extendernos para poder colocar. Y dentro de eso hemos visualizado este aumento de la base asociativa, que ya les voy a indicar en qué consiste, y hacerlo de manera legal, naturalmente. Lo otro es un tema de respuesta oportuna del crédito, porque sí, parte de las condiciones que estamos teniendo de mercado, como ustedes saben, es que el mercado es muy ágil, es muy rápido, ya no es solo un tema de condiciones para competir en cuanto a tasa de interés, posiblemente incluso en cuanto al plazo de colocación, sino en cuanto al servicio que está agregado a la colocación y la prontitud con la que se pueda colocar. Y el otro tema dentro de esta ruta es, como lo decía ahora en el caso de las inversiones, es abrir opciones para las inversiones, siempre como primer criterio con el análisis de la rentabilidad-riesgo. Entonces, estos son como los puntos sustantivos que incluimos en esta reforma que sometemos hoy a conocimiento de la votación. Lo primero tiene que ver con un tema de definir lo que decía de la base asociativa, a quién más vamos a llegar. Y bueno, básicamente aquí el artículo 2 lo que determina es que las líneas de crédito que se ofrezcan a las personas colegiadas y a la persona familiar del colegiado, esto es lo que estamos agregando. Pero ¿quiénes son esas personas familiares del colegiado? Y esto es lo que se agrega en el artículo 3. Bueno, básicamente son las personas que mantienen vínculos en primer grado de consanguinidad y afinidad. Aquí hablamos de cónyuge, pareja, hijos, adoptivos y de crianza, padre, madre, quienes van a tener derecho a esa solicitud de crédito, siempre que cumplan con los requisitos que tiene establecidos en los reglamentos de crédito del fondo. Aquí en eso no es que va a haber diferenciación en el sentido de que vamos a introducir, a incluir a estas personas y que no van a cumplir los requisitos como si los cumplimos los colegiados. Por supuesto que nada de eso va a pasar. Y en este sentido, en esta misma reforma, posteriormente nos dimos cuenta que hay una palabrita ahí que teníamos que cambiar, que lo vamos a someter como como moción ahora para hacer un cambio, porque cuando hablábamos del cuando hablábamos del grado de afinidad, no habíamos advertido en su momento que ese grado de afinidad incluía más allá de la expectativa que el fondo y el consejo en ese momento tenía, que era básicamente, digamos, el cónyuge o conviviente, y este primer grado de afinidad incluye además a suegros y a los yernos y a las nueras, y no era parte de ese público que en principio íbamos a captar. Entonces ahí traemos una moción para hacer ese cambio. Adelante, por favor. Otro tema que viene incluido, que tal vez es menor, pero que es importante, es que, como ustedes saben, usualmente el subsidio se ha venido refiriendo haciendo referencia al tema del salario del profesional, del periodista, que estaba contenido dentro del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, de salarios. Este desapareció ya hace un tiempo, de manera que era necesario cambiar eso. Se hizo buscando el más cercano siempre dentro de esa escala de salarios mínimos para el sector privado, y entonces hemos optado por incluir esa referencia a partir del licenciado universitario. Eso es un cambio que viene dentro de la reforma, repito, dejar algo que en todo caso ya no tenía en el sentido práctico, porque el periodista del sector privado desaparece, por lo menos de esta referencia de los salarios mínimos, y establecer el del licenciado universitario. Adelante. Bien, el otro tema importante es el de las inversiones, como decía. Aquí entonces, por ejemplo, en el artículo 17, básicamente incluimos cambios en 2-3 incisos. Uno de ellos es para incluir de nuevo al tema de la persona familiar colegiada en el caso del crédito. El otro es para que quede claro que se puede invertir en valores en instrumentos financieros que desarrollen emisores debidamente regulados, como la Superintendencia General de Valores, que no estaba ahí incluidos, y la Superintendencia General de Entidades Financieras. De manera que esto nos abre todo el abanico dentro de todos aquellos emisores que son regulados por estas superintendencias.
Y el otro tema aquí también es que para consolidar las finanzas del fondo ya existe un artículo, perdón, dentro de este artículo 17 una mención de inversiones estratégicas. Lo que pasa es que no queda claro qué son esas inversiones estratégicas, puede ser casi cualquier cosa. Entonces eso nos parecía como un poco delicado tenerlo así de manera tan abierta y creíamos que era importante poderlo definir, no solo por ahora, sino digamos para los tiempos venideros. Y ahí básicamente lo que estamos hablando es de que siempre cumpliendo, y aquí debo insistir en eso, en los temas de riesgo, rentabilidad, de costo, beneficio, porque es importantísimo para el fondo, lográsemos hacer una adecuada diversificación de la cartera de inversión a través de bonos. Estábamos hablando también incluso de poder invertir en temas, digamos, acciones, productos, proyectos sostenibles que creo que son importantes y que el colegio debe dar un paso hacia adelante en esos temas, temas también, digamos, socialmente responsables, inversiones de esa naturaleza que ya se estilan, ya se hacen en el mercado y que de nuevo posiblemente por la reglamentación que hemos tenido no lo hemos venido haciendo, porque además son favorables desde todo el punto de vista, no solo de rentabilidad, sino de reputación, ¿verdad? Ok, adelante, por favor. Finalmente, en el artículo 18 también hablamos de inversiones en títulos, valores y otros instrumentos, que esto es importante porque de nuevo nos delimitaba mucho la marca el tema, o nos delimita mucho el tema de que quede solo como títulos, valores, y entonces aquí hablamos de la diversificación que se debe tener a nivel de moneda, de plazos de mercado, de emisores y emisiones. Es más un tema conceptual, pero es que realmente como en principio estaba, digamos, redactado o está redactado el actual, nos habla básicamente de hacer diversificación a nivel de emisores y emisiones, y la verdad es que la diversificación no se hace solo en esos dos niveles, sino que va mucho más allá. Adelante. Y bueno, estos que ustedes ven aquí del subsidio, estos del artículo 20, tienen que ver con el tema de que les hablaba de que introducen el tema de la persona colegiada, tanto el inciso 1 como todos y cada uno de los subsidios que están dentro de ese artículo. Entonces, si gustan, los vamos pasando, porque en realidad todos son los mismos que incluyen también el tema de lo que les señalé, el cálculo que se hace, o lo estábamos haciendo anteriormente, o hasta la fecha, perdón, con el del periodista del sector privado, cosa que ya no existe, reitero, y lo pasamos al del licenciado universitario. Eso es básicamente lo que está ahí. Ese es igual, todos esos subsidios del artículo 20. El artículo 21, aquí básicamente lo que teníamos en principio era la obligación del colegiado, ¿verdad?, de mantenerse al día la información referente a las personas beneficiarias. Esto es muy importante porque, a ver, y el colegio está haciendo una campaña justamente en este momento para poder también, digamos, tener esa información actualizada. El fondo se está sumando en los próximos días también a esta campaña, porque es muy importante que tengamos esa información no solo para efectos, digamos, de la inmediatez en cuanto a temas de subsidio, ahora que integramos, por ejemplo, el grupo familiar, que la tengamos no solo para efectos de inmediatez, de respuesta ante estas personas, sino también porque es información que es vital para temas actuariales. Los estudios necesitan sí o sí, para tener una base de credibilidad fuerte, que esta información, en el caso de los beneficiarios, sea cierta y esté actualizada. Si se parte de un supuesto muy grueso, muy grande, pues naturalmente los resultados no van a ser tan ciertos. Entonces, de ahí que introducimos en ese artículo 21 el tema de que el colegiado tenga como obligación designar los beneficiarios y la distribución del beneficio que corresponde, pero que el colegio a su vez también mantenga un registro y al día esa información, porque es un tema importante, no es información que se puede perder, hay que tenerla. Adelante. Y finalmente el tema del artículo 34 es más que todo las reglas, y a propósito de introducir la figura de la persona familiar del colegiado con respecto a cuando una persona se retira. Ustedes saben que cuando el colegiado se retira las condiciones de crédito le varían, y bueno, esto aplicaría exactamente igual para la persona familiar del colegiado, por eso se introduce en este artículo 34. Adelante. Bueno, eso es básicamente lo que trae la reforma. Como les decía, además hay una corrección que sí tenemos que hacer, la que les citaba sobre la persona familiar del colegiado,
para que quede definido como no, quitarlo del tema de la afinidad y que quede como al cónyuge o al conveniente de unión de hecho, y esto aplicaría tanto para el artículo 3, que está en las definiciones, como para el artículo 20, como lo vimos ahora, que está en la parte de los subsidios. Eso sería, señora presidenta. Perdón, y también porque traíamos una moción. La idea de estas reformas, pues es que entren en vigor de una vez, ¿verdad? Salvo la parte, y ahí traemos una moción para eso, justamente de los créditos a los familiares, porque sí necesitamos como fondo realizar unos ajustes al reglamento de crédito. Naturalmente, eso además que ustedes entenderán que hay que promocionarlo, tenemos que hacer eso, y como administración del fondo también organizarse en la parte logística para poder atender esto que creemos que va a ser, digamos, un tema así muy importante para el fondo en el año 2024. Perdón. Gracias. Gracias. Entonces abrimos el espacio para comentarios, opiniones, tal vez Wilbert se queda por ahí por si hay dudas, y mociones también que se quieran presentar. Por acá tenemos una... Sí, claro, por supuesto. Gracias, Carlos. Sí. Beatriz Pérez, carnet 1576. Sí, por supuesto que entendemos perfectamente la propuesta de ampliar la base asociativa. Me imagino que la consulta legal fue realizada y la tiene pues el asesor de ustedes. A mí me parece interesante, y conversaba con Efraín y le parece que, bueno, que se trata de una lectura de contexto del mercado. Sin embargo, por ejemplo, ya en la parte donde dicen a partir de cuántos meses un nuevo colegiado puede ser sujeto de crédito, y que también paralelamente los familiares a los 6 meses igual puede ser sujeto de crédito, a mí me parece que eso es muy riesgoso. No, lo primero porque así funciona, sino porque nosotros sabemos que en el colegio hay mucha gente que se colegia a veces hasta para venir a una asamblea nada más y luego nunca más. Eso es muy riesgoso y ha sucedido y ustedes lo saben. Lo otro, en aras de proteger al fondo de manera integral. Lo otro que sí me parece es que en el caso de que se apruebe la ampliación de sujeto de crédito a los familiares del colegiado, que no sea a partir de los 6 meses, porque igual lo decía usted, es decir, se requiere de un tiempo para conocer también las condiciones, porque eso se podría prestar a un juego de cuando yo no tengo capacidad de crédito, perfectamente puedo tener un pariente en esas condiciones. Y eso no es del todo el juego transparente que requeriríamos en un fondo de mutualidad, que nosotros sabemos que es totalmente distinto. Que con eso tengo duda, me gustaría, no estoy votando ni no estoy señalando una duda pertinente. Lo otro es que no sé si realmente los parientes de hecho han sido sujetos de subsidios indirectos y es casi el único fondo de mutualidad que los tiene. Eso es una característica que yo quisiera que se rescate del fondo de mutualidad del Colper. Es casi el único fondo de mutualidad que permite dar beneficios a terceros y eso lo convierte en un fondo muy humano y digamos que muy de avanzada. Eso quisiera que… y después teníamos dudas también en el 34 precisamente que tenías, que es al que me estoy refiriendo, que es que ya con 6 meses no solamente tenés derecho como colegiado al crédito, sino también extensivo a los familiares. Eso me parece que hay que verlo con un poquito más de cuidado. Y lo otro es una duda, es que quedó abierto lo de los subsidios, quedó abierto en alguna parte, puede ser que es que había un punto y no lo miramos, que también los subsidios son extendidos a terceros. El único subsidio extendido al tercero es precisamente cuando se da el fallecimiento del colegiado, que el fondo o el subsidio de retiro pasa a ser de la persona, cualquiera que sea la afiliación que se haya dicho. Me parece que se quedó abierto, entonces da la impresión que los subsidios también son para terceros. No sé. No. Debe ser, entonces es una comprensión de la lectura. Entonces habría que hacer esa precisión. Y lo otro es qué mecanismos y requisitos se estarán solicitando cuando se otorguen créditos a personas
familiares de nosotros como colegiados. Por el momento yo creo que esas son las dos cosas que me interesan. Perdón, Beatriz, ¿cuál es el artículo que habla sobre la confusión de subsidios que decía? El que dice que está abierto. Es que quedó como abierto. Déjame ver, ¿cuál fue, Freddy, el que te señalé ahí? ¿Es una marca? No, esa era anterior. Es el... no, es en los préstamos. Déjame ver. Un segundo. Lo tenía marcadito. Que usted no Tal vez lo tenía. identifica y nos cuenta para leerlo No lo bien. Y Wilber, si usted le puede ir contestando la otra inquietud sobre el tema de los meses en el caso de persona nueva colegiada. Muy bien. Un segundo es... Vamos a ver. El estatuto y la parte de crédito, como usted sabe, tiene un reglamento de crédito, ¿verdad? Y en ese reglamento de crédito es donde se establecen una serie de condiciones que califican exactamente, como lo hacen para los colegiados, con las que se deben calificar también al familiar directo, que en este caso se va a incluir. Eso es parte del trabajo que tiene que hacerse ahora justamente en la parte del Consejo, de hacerle los cambios necesarios al reglamento para poder introducir, y en las condiciones en las que van a quedar como sujetos de crédito los familiares. ¿Qué es lo importante? Vamos a ver, lo más importante aquí es que no por ser un familiar que califique en esta definición que se está incluyendo, solo per se la persona es sujeto de crédito. Naturalmente esa persona lleva todo el análisis de riesgo como sujeto de crédito, como lo lleva también un colegiado, en el sentido de capacidad de pago, el trabajo que tiene, los ingresos, las garantías que presenta. Es decir, el análisis de riesgo crediticio que se vaya a hacer a la persona familiar pasa exactamente por el mismo filtro que pasa el de los colegiados. Aquí no es que se hace ninguna especie, digamos, de exclusión, ni mucho menos, digamos, de beneficio para esa persona sobre el del colegiado. Su preocupación, igual en el sentido, digamos, del artículo 34, que me parece el que usted señala con el tema de los 6 meses. A ver, eso sí, y fue una valoración que tuvimos también en el seno del Consejo cuando lo discutimos. Como bien usted lo señala, actualmente un colegiado tiene derecho, ¿verdad?, una vez que ya ha tenido una permanencia superior a los 6 meses o el pago de 6 cuotas en el colegio, para acceder en el fondo un crédito, ¿verdad? Eso está debidamente regulado y así está estipulado. La opción de que el familiar, en efecto, digamos, pueda contar con el mismo beneficio para acceder al crédito, ¿verdad? Es posible porque si usted lo valora, y así nosotros lo vimos también, si usted como persona del familiar, 6 meses después, ¿verdad?, 6 meses después de que el colegiado ya tiene derecho a pedir el crédito, el familiar ingresa ahora sí a la opción. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia de poner a ese familiar en un contexto de plazo diferente, digamos, de 1 año, de 2 años, de 3 años, póngale el plazo que usted quiera, porque el colegiado, digamos, a los 6 meses lo adquiere. El colegiado, incluso aquí es importante decirlo, el colegiado el día de mañana se puede ir, como usted bien lo dijo. Hay gente que ha venido para colegiarse por algún tema de oportunidad muy puntual y que de inmediato al siguiente mes se va. Correcto. Si eso sucediese, en este caso no puede suceder porque tiene que tener por lo menos 6 meses, para eso estamos clarísimos. Ahora, si a partir de esos 6 meses sucediese, igual la persona familiar, si ese colegiado, digamos, se fuese, si el colegiado se va, ese familiar entra bajo la condición de que ya no tiene los mismos beneficios, las mismas condiciones sobre el crédito, tal y como le pasa al colegiado, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí nos cubrimos. Repito, puede que se vaya en cualquier momento el colegiado, eso puede suceder. Lo que le damos es un plazo de 6 meses para que tenga beneficio también el familiar. Ok. No sé si... Sí, en realidad... Y lo otro se regula vía el reglamento de crédito. Bueno, ya encontramos, es el 20. Yo creo que es que... Eso es del subsidio. Sí, vaya los subsidios. Pero lo que pasa es que ve que ni siquiera tiene puntos, significa que posiblemente la segunda parte lo clarificaba. Dice,
El artículo número 20, bienestar social. Bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar del colegiado. Es que el único subsidio real que recibe el familiar del colegiado es en el caso del fallecimiento. Y así como está, queda abierto. Da la impresión que es sujeto de subsidios, igual que el colegiado. Nada más es para que me lo aclare, para tener... Claro, usted tiene razón en la medida en que ese es el enunciado, pero que cada uno de los incisos del artículo, de ese artículo 20 lo especifican con claridad. Sí, claro, lo que pasa es que al votarlo uno tiene que tener la certeza de lo que seguía. Porque medianamente lo recuerdo, yo preferiría que se cierre, que se cierre, que se diga el subsidio el único subsidio que realmente reciben, o se pone entre paréntesis o se aclara, porque como está aquí y lo vamos a votar, yo diría que, o sea, es como un cheque en blanco. No bueno, sé. yo creo que ahí se podría poner, si me permite, perdón, Presidenta, bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar del colegiado en el caso del subsidio de fallecimiento. Exactamente. Y así se cierra el enunciado. No, así se cierra y con algo tan delicado debería ser así. Es decir, no podría quedar suelto. Ahora, voy a hacerte una pregunta igual con la del 34. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un colegiado moroso? Bueno, la respuesta ya me la diste, para no ser pesada ni majadera. Sí, ya casi que me la diste. Por ejemplo, si un colegiado tiene un crédito y viene arrastrándolo de manera, digamos, atrasada, ¿sería sujeto aún así a un familiar en esas circunstancias? O al estar atrasado, al tener ya un problema grave de morosidad, pierde el derecho, porque estamos hablando de derechos. A mí me parece que es en ese ámbito, más que una ampliación de la base asociativa, es una ampliación de los derechos de los colegiados. Me parece que eso es más importante verlo desde esta filosofía, porque ampliar la base pareceríamos un banco, y ahí a mí me da como temor. No me da temor que se modernice, no me da temor que se amplíe, pero a veces con los términos hay que tener muchísimo cuidado. Me parece que la filosofía para ese artículo es la ampliación de los derechos del colegiado, que en este caso pasaría a ser específicamente la posibilidad de que los parientes tengan acceso al crédito. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias. No, su observación es muy oportuna, pero eso es algo que se regula a través del reglamento, porque usted perfectamente en el reglamento, digamos, si usted dice que un colegiado, eso es una decisión, usted dice, bueno, ¿qué pasa con un colegiado? Es que es el caso que usted está poniendo, que por ejemplo tiene un crédito y que su calidad crediticia se ha desmejorado y que no está atendiendo a tiempo el crédito, digamos, ese puede ser un caso, ¿verdad? Por el motivo que sea. Perfectamente el reglamento puede indicar que en estos casos, porque están siempre vinculados al colegiado, del familiar, que si el colegiado presenta un inconveniente de pago o una historial crediticio, digamos, malo, ¿verdad? Se le podría incluso negar, digamos, la solicitud de crédito al familiar colegiado. Eso se puede hacer vía reglamento perfectamente, porque de hecho son cosas que se regulan por reglamento. Tenemos otra consulta por allá. ¿Es otro tema o es de lo mismo? No, es de lo mismo. Entonces, si quiere ese, y para que cerremos este tema y luego a Leida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a alguien se le niega? Porque yo he estado en el fondo muchos años, pero ahora sí no lo recuerdo. Que se diga, bueno, mire, pero es que está en el estatuto. El estatuto tiene más fuerza o más jerarquía, y aquí está don Ramón. ¿Don Ramón se llama usted? ¿Okay? Y lo otro es por vía reglamento. Nada más es si ahí encontraríamos un pequeño inconveniente, digamos, por jerarquía, nada más. Ok, yo casualmente quería que ahora don Ramón nos hablara sobre el tema de estatuto y reglamento. Entonces, si quieren, escuchamos a Leida y luego escuchamos un poquito la opinión de él a nivel legal sobre la diferencia entre los dos documentos. Sí, gracias. Aleida Solano, Carnet 1072. Era en relación a lo que la compañera estaba hablando con el artículo 20 del bienestar social. Entonces deberíamos, propongo, debe ser aprobado para el colegiado activo, salvo a lo que corresponde al subsidio del fallecimiento del colegiado únicamente. Perdón, Aleida, ¿lo puedes leer nuevamente? Sí. Eliminar en el artículo 20 de bienestar social, deben ser aprobados para el colegiado, esa parte, colegiado activo, y salvo a lo que corresponde
al subsidio de fallecimiento del colegiado, por el fallecimiento del colegiado, no como se está interpretando de esa manera, como dice la compañera, está abierta. Ok, la sugerencia que había hecho, o sea, era nada más agregar algo. Si estás cambiando como todo el texto, me parece que podría ser más complejo el cambio, pero si quieres traemos la moción para leerla con más calma. Igual nosotros vamos a presentar moción sobre lo otro. Perdón, ajá. Don Ramón, tal vez si usted nos opina un poquito sobre la duda de cuánto al final en el reglamento pueda quedar normado por decisión del Consejo, lo que tiene que ver con, digamos, ciertas condiciones que se pueda tener de la persona colegiada, de la persona familiar de colegiada respecto a una situación irregular de la persona colegiada, irregular en crédito, me refiero. Sí, gracias, con mucho gusto. Bueno, eso depende, ¿verdad? De lo que se trata aquí es, el principio es el siguiente: el estatuto marca los, digamos, para ponerlo en términos sencillos, marca la cancha, ¿ok? El estatuto define, por ejemplo, que el fondo existe. En efecto, ustedes saben que el primer artículo del estatuto dice que se crea el fondo, ¿verdad? Eso es lo que genera entonces la competencia del fondo para otorgar créditos, si no, no podría. Y además, en el estatuto se establece, bueno, quiénes pueden ser beneficiarios. Si el estatuto no permite al familiar ser beneficiario, pues entonces el familiar no podría solicitar un crédito, solamente lo podrían solicitar los colegiados. Pero aquí hay una situación, digamos, que hay que valorar. El hecho de que los colegiados tengan la posibilidad de solicitar un crédito no les da derecho a pedir el crédito. No sé si me explico, ¿ya? Porque les da derecho bueno, sí les da derecho a solicitarlo, pero no les da derecho a obtenerlo. Y entonces en el reglamento sí se pueden definir las condiciones para que ese otorgamiento del crédito sea razonablemente seguro. Porque aquí hay dos principios en juego. El primero es la creación del fondo y su permanencia. Hay una regla que tal vez la podamos entender aquí mejor. Hay una regla en derecho administrativo que dice que la interpretación de las normas debe hacerse siempre en función de la permanencia del servicio público. Eso es una norma muy importante, tiene mucha riqueza. Usted tiene que interpretar las normas de un fondo considerando la permanencia del fondo, no, ¿verdad? No su destrucción. Si usted no establece unas reglas y principios para asegurar los créditos, entonces usted lo que está es dañando la permanencia del servicio. Entonces, por eso en el reglamento sí se pueden establecer condiciones que delimiten, restrinjan, orienten ese otorgamiento en función de los principios que rigen el estatuto. Listo. Tenemos entonces dos mociones en este momento. La primera lo que hace es cambiar lo siguiente. El artículo 20 dice en su primer párrafo: bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar de colegiado. La propuesta que nos hace Aleida sería que quede así: bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa, salvo a lo que corresponde al subsidio de fallecimiento del colegiado. ¿Les quedó clara la observación de la moción de Aleida? Porque la tendríamos que votar. ¿Ah? Ok.
Hay una moción relacionada con esto mismo que sería entonces lo siguiente. Bien, vuelvo a leer cómo está la propuesta. Bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar de colegiado. Y la moción dice, bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y en algunos subsidios para la persona familiar del colegiado. Incluimos lo del tema de algunos subsidios, porque me recuerda el administrador del fondo que, por ejemplo, el tema de servicios médicos es un subsidio que califica para los familiares del colegiado. Eso es un caso. Y ya tendríamos otro también, que es el tema del fallecimiento, que fue el que hablamos en principio. Entonces, decir que algunos subsidios. Y de algunos subsidios para la persona familiar del colegiado. Pero sería recomendable, en vista de que son dos, hiciéramos el nombre para el subsidio médico y el subsidio por muerte del colegiado activo. Perdón, entonces, si va a haber otra moción, tenemos dos en este momento. A ver, Mercedes y luego don Ramón. Gracias, buenas noches. Mercedes Quesada, carnet 1960. Con respecto a eso, yo creo que el alcance tendría que ir un poquito más allá, o sea, igual a lo que estamos diciendo, solamente que alcanzar hasta el grado del subsidio. Digamos, en el caso, por ejemplo, del servicio médico, recuerden que tenemos una condición propia de cierto grado y hasta cierta edad, entonces eso también debería de estar ahí, que quede normado, sobre todo para evitarnos algunos inconvenientes. Don Ramón, y tenemos dos mociones, si hay alguien más que quiere presentar alguna adicional. Va a redactar otra, doña Beatriz. Sí. Bueno, yo lo que quería era hacer una sugerencia, que puede ser una moción, pero me preocupa que en un artículo que es una norma de carácter general que está introduciendo el tema, establezcamos tantos pero sin embargo considerando y tanta especificación. Eso puede ser un error porque entonces se vuelve más complicada la lectura. Yo sugiero, ya se me apagó, yo sugiero que ese artículo, si les parece, se pudiera leer indicando que bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar del colegiado, que se otorgará en las condiciones que se definan en este estatuto y en el reglamento. Entonces, de esa forma usted ya le permite, el resto del estatuto y el reglamento van a indicar cuáles son las condiciones en que se otorga eso. Muy bien. Entonces necesitaríamos, si el Consejo está de acuerdo, que alguna persona del Consejo tal vez pueda plantear la moción de la redacción que el licenciado desarrolló. Mientras tanto, voy a leer una moción de forma que presentó Efraín y aprovecho para decir que esto realmente implicaría básicamente un cambio que no es sustancial en la redacción. Efraín lo que dice es: propongo estandarizar en todo el documento el lenguaje inclusivo, o lo que dicta la Real Academia, se ve feo de parte del Colegio Comunicador en la mezcla de términos. Correcto. Entonces, creo que eso es lo que se llama una reforma no sustancial, entonces lo podemos modificar luego como parte de la redacción, de mejoras de redacción del documento. Bien, entonces esta otra moción en torno al artículo 20 siempre. Perdón, con el artículo 34 estábamos bien, Beatriz, ya, sobre la explicación que hizo el licenciado en temas del reglamento. Sí, no, absolutamente. No te preocupes. Gracias. Exacto.
Esperamos un momentito para que la moción se redacte y poder leerla, presentarla y leerla. Hay dos. Que le tienen que entender la letra. La moción no es un transitorio, no es incluir en el último párrafo de reformas, es incluir un transitorio para que estas reformas entren a regir a partir de su publicación. Por acá tenemos otra moción que también la está planteando Wilber Quesada. No sé si hay alguna otra para adelantar. Sí, pero entonces, si querés, vamos a estas. Ajá, Están por- pero mejor esperemos eso para tenerlo. Sí, ahorita tenemos que No, rechazarlas. votarlas, se rechazan. No, pero van a ser retiradas por la persona que o rechazadas por Ok. retirada por la persona. Habría que preguntarle a Veros. ¿Cuál Ok, es la tuya? la segunda, ¿la retiras? Retira. Aleida, ¿usted retira su moción? Ok, listo, retiradas ambas. Es que lo mencionen y para que quede mejor en viva voz que ambos. Entonces, hubo dos mociones, la número 1 y la número 2, que fueron retiradas por sus autores en aras de tener una reforma vinculada a una nueva moción. Cristian llegó con los 14. No somos 15. Ah, somos 15. Entonces, lo mismo. ¿Por qué? Es que 15. 12 y 13. Listo, entonces hay una nueva moción presentada por Mercedes Quesada. Por Mercedes Quesada, por Aleida y por María Eugenia. Moción. Moción. Ok, entonces la moción sería lo siguiente, vuelvo a leer lo que tiene en este momento la reforma propuesta. Bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar de colegiado. Bienestar social es un conjunto de ayudas directas para la persona colegiada activa y la persona familiar del colegiado, que se otorgará en las condiciones y términos que defina este estatuto y el reglamento. ¿Claro como el agua? Muchas gracias. Esa herencia de mamá periodista, muy bien. Entonces les pediría que en este momento votemos la moción para reformar el artículo 20 del estatuto conforme esta redacción que fue propuesta en dicha moción. Los que estemos de acuerdo, somos 15 personas presentes. Personas presentes. 14 a favor. 14 votos a favor, votos en contra. ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Una abstención. Vamos a leer la otra moción que presentó Wilber Quesada. La moción, son dos mociones. La moción 1 dice lo siguiente: para que en el artículo 3, en la parte de definiciones,
en lo correspondiente a definiciones y en el inciso 1 del artículo 20, otra vez, se lea de la siguiente manera. En el artículo 3, persona familiar de colegiado se denomina así al cónyuge o al conviviente en unión de hecho, y a los parientes en primer grado de consanguinidad, hijos e hijas de crianza, padre, madre de un colegiado con derecho a la solicitud de crédito, siempre que cumpla los requisitos establecidos en los reglamentos de crédito del fondo. Entonces, en esta lo que se está haciendo respecto a la propuesta de reforma del reglamento es cambiar la definición de, voy un segundo, ajá, de persona, es que estoy perdida. Igual no veo nada ahí. Ok. De cónyuge o conviviente, unión de hecho, a... Ok, sí, no, lo que estoy buscando, ¿cómo lo teníamos redactado? Eso es lo que estoy buscando. Está la primera. Pongamos la que está anterior a esta, por favor, con la que okay. te expliqué. Esta es la moción y esta es la original de la reforma. Casi no se ve, quedó como oscuro ahí. Lo que se hace en esta es eliminar las palabras afinidad y compañero o pareja e incluir el término conviviente unión de hecho. Así es. Es una consideración de carácter legal, de definición de alcance de las personas que pueden estar vinculadas a ese crédito extendido. Entonces esto cambiaría el artículo 3 y el artículo 20, que es donde se incluyen estas definiciones. Así es. Sí, don Ramón. Sí. Y creo que es un comentario tal vez relevante con lo que decía la señora Beatriz. Doña Beatriz. La razón por la que sugerí ese cambio de compañera por cónyuge, por conviviente en unión de hecho, es que para que haya una convivencia en unión de hecho, tiene que haber transcurrido 2 años. Y se puede pedir la autorización al juez de familia para consolidarla. Eso evita que lo que podría haber pasado, que hoy, bueno, hay compañero y compañera que son muy pasajeros, ¿verdad? Y alguien pudiera llegar aquí al colegio y decir, bueno, ella es mi compañera o es mi compañero ahora y pedir un crédito, ¿verdad? Entonces, eso evita la facilidad con la que usted mencionó que se podría solicitar por parte de parientes, porque entonces ahí tiene que haber transcurrido 2 años de unión de hecho, ¿verdad? Y tiene que haberlo autorizado un juez. Digamos que son cosas que tienden hacia otorgar el crédito con alguna formalidad de relación, ¿verdad? Listo, entonces les pediría que votemos esta moción número 1, que básicamente introduce 2 cambios de definición en el artículo 3 y en el artículo 20. Los que estemos de acuerdo con la moción. 15 votos, 14 votos a favor. 14 votos a favor, votos en contra. 0 votos en contra, abstenciones. 1 abstención. Y la otra moción que presentó Wilber Quesada es la siguiente: incluir al final del proyecto de reformas un artículo que diga: estas reformas entrarán en vigor a partir de su publicación, excepto lo relativo al otorgamiento de créditos a familiares del colegiado, que entrará a regir a los 60 días después de su publicación. Entonces es básicamente introducir un artículo transitorio, ¿verdad? Transitorio. Ajá. Cristian, perdón. Buenas noches, Cristian Ladley, Carnet 1558. Nada más por un tema de orden, ¿los 60 días son naturales o hábiles? Nada más la aclaración, es un tema de forma nada más. Naturales. Naturales, ¿verdad? Naturales. Naturales, no son seguro no quedó, pero yo le puse, era naturales. Lo firmas a hacer la corrección.
Firmarlo otra vez. Exactamente. Gracias. Listo, entonces vuelvo a leer la moción e incluir al final del proyecto de reformas un artículo transitorio que diga: estas reformas entrarán en vigor a partir de su publicación, excepto lo relativo al otorgamiento de créditos a familiares de persona colegiada, que entrará a regir a los 60 días naturales después de su publicación. Los que estemos entonces de acuerdo con esta moción. 15. Cristian levantó también la mano. Sí, pues. Pero no somos 16 en eso. Bueno, perdón, 15 votos a favor y somos 15 personas, así que no tenemos votos en contra ni negativos. ¿Algo? ¿Ves? Sí, éramos 16, exacto. Bueno, somos 15 porque Efraín salió, éramos 16. Correcto. Listo. ¿Alguna otra comentario sobre este tema de los estatutos? Porque si no, sí, don Ramón. Disculpen, una advertencia, es que cuando conversamos de esa moción, yo entendí que esto era un reglamento que ustedes publicaban de alguna manera oficial en algún diario. Entiendo que se publica en las redes, más bien del colegio. Entonces, yo sugiero, si alguien apoya la moción, revisar ese acuerdo para que en vez de que diga el transitorio a partir de su publicación, que diga a partir de su aprobación. Okay. Entonces, para evitar la duda sobre la publicación de la reforma, ¿verdad? Pero hay que revisar. Entonces tenemos que volver a votar. Sí, Es una moción disculpen. por revisión de la votación. Exactamente. Y se le agregue eso que está planteando. Pero ahora Habría primero que hacer una moción de revisión. Sí, una revisión. La moción aprobada. Entonces, eso es. ¿Qué le está haciendo Wilmer? No, pero primero podemos hacer la moción de revisión. Vamos a hacer una moción de revisión. Si tiene un papelito, haga la moción de revisión. No tengo papelitos. Mauri nos regala un papelito de moción. Una moción de revisión. licenciado, no tenemos que especificar la fecha de aprobación, día tal. No. Solo aprobación. Sí, yo sé, pero para... No hablemos más porque si no tenemos que poner micrófono. Listo, entonces la moción de revisión para que el término aprobado por la para que el término cambie de su publicación a aprobado por la Asamblea. No, eso es la moción de revisión de la que acabamos de votar. Correcto, por eso, pero eso es básicamente. Es una moción de revisión sobre la votación. Primero hay que votar. De acuerdo, entonces, para que se revise la moción recientemente aprobada por la Asamblea en cuanto al transitorio de vigencia. Por favor, votamos la moción de revisión. 15 personas presentes dentro del frame. ¿A dónde está? Ok. María Isabel. 15 personas. No, ahora somos 16. Ya llegó Efraín. Por eso. Y no, somos 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, 15 votos a favor y ninguno en contra y ninguna abstención porque somos 15 personas. Listo. Ahora sí la moción. Y ahora. Habría que volver a leer esta moción. Ok.
La moción es la siguiente: incluir al final del proyecto de reformas un artículo que diga: estas reformas entrarán en vigor a partir de su publicación, excepto lo relativo al otorgamiento de créditos a familiares del colegiado, que entrará a regir a los 60 días naturales después de su aprobación. Los dos casos de aprobación. Vamos a ver. Aprobación. Estas reformas entrarán en vigor a partir de su aprobación, excepto lo relativo al otorgamiento de créditos a familiares de colegiado, que entrará a regir a los 60 días naturales después de su aprobación. Los que estemos de acuerdo con esta moción. ¿15 votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Votos abstenciones? Ninguno. Listo. Entonces, correspondería ahora sí a votar los cambios en los estatutos del Fondo de Mutualidad que hemos conocido en esta asamblea, y junto con los cambios que acabamos de aprobar a través de las mociones. Los que estemos a favor de los cambios en los estatutos del Fondo de Mutualidad del colegio. 14 votos a favor, votos en contra, abstenciones, una abstención. Listo, muchas gracias. Pasamos al cuarto punto de la agenda. También corresponde a temas del Fondo de Mutualidad, así que don Carlos, el jefe del fondo, del consejo del fondo, perdón, nos va a explicar sobre el tema. Esto básicamente tiene que ver con algunos terrenos que se encuentran en poder del fondo, por tanto del colegio, que corresponden a créditos que no fueron pagados o atendidos de la manera en que estaba esperado, y que se recibió en donación, o sea que no en donación, obviamente se tuvo que adjudicar la garantía que estaba definida para ese crédito en terreno, en una propiedades. Carlos. Sí, buenas noches, señores de la Junta, del Consejo y miembros del colegio. El tema aquí son, sí, como lo indica doña Nancy, son los lotes que están en propiedad del fondo y los cuales ya tienen algún ratillo de estar con nosotros. La idea aquí es hacerle la extensión a lo que es la posible venta. Sí les puedo comentar que se ha hecho desde el Consejo algunas iniciativas durante el año para tratar de venderlas, como son bueno, publicaciones en redes. Hemos hecho, ¿cómo se llama? Hemos sacado una promoción, si lo llamamos de esa manera, para darles facilidades de crédito al colegiado para que puedan adquirir los terrenos. Lo he mostrado un par de veces, pero no ha tenido mucha salida. Entonces la idea es seguir vendiendo. A los terrenos se les ha dado lo que es el debido mantenimiento, pago de impuestos, y están totalmente al día. Son 2 lotes, si gusta, para los que no tienen conocimiento. Ok, acá, bueno, lo importante acá es que en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio indica que la presidencia de la Junta Directiva es la representante judicial de estos lotes y la que tiene facultades para gravar, vender, hipotecar o enajenar los bienes e inmuebles del colegio, se requiere la aprobación expresa de la Asamblea. Ay, sí. Sí, creo que me puso el otro. Sí. Sí. Creo que me puso el otro. Sí. Ese es el de las mociones. Sí, bueno, aquí la idea es que uno de los lotes está ubicado en la zona de Puriscal, es que 2.202 metros cuadrados, y es bastante grande, sí, es un poquito empinado. Se ha visitado en unas 2 o 3 ocasiones para poder hacerles lo que es el mantenimiento y la venta, y los otros 2 están en la zona de, ¿cómo se llama?, de Guanacaste, en Santa Cruz. Son un lote que está al lado del otro. Uno mide 422 metros cuadrados
y el otro mide 428 metros cuadrados. Están cerca de lo que es la plaza de Santa Cruz. Entonces, la idea aquí es que la Asamblea apruebe lo que es la extensión del plazo, así como la autorización a la Junta Directiva para poder hacer la venta de estas propiedades. Sí, sería así. Estoy sin audio. Ya. ¿Alguna duda sobre el tema de los 3 lotes? ¿Cuánto tienen de estar con nosotros, Carlos? Tengo entendido que antes de pandemia ya estaban ahí los lotes con nosotros. Ok. Está claro que lo que se trata es de salir de un, digamos, activo ocioso y convertirlo en un activo líquido. Por dicha y gracias a Dios, dentro de lo sano que tenemos la cartera, solo tenemos esos 3 lotes. Entonces, eso quiere decir que los análisis que se han hecho de las garantías, ¿cómo se llama? Y la responsabilidad de los colegiados nos ha ayudado a no tener más de uno, porque sí, actualmente el mercado está un poco complicado para lo que es la adquisición de ese tipo de propiedades. Cristian y Manuel. Perdón, Beatriz. Ok, es que no veo a Beatriz. No, sería importante saber más o menos cuál es el valor real en este momento Sí. de las propiedades. Ok, en el reciente evalúo que se hizo en el mes de julio, la propiedad de Puriscal tiene un valor de aproximado de 82 millones. Las 2 propiedades que están en Santa Cruz, una tiene un valor de 32 millones y la otra de 33 millones. Recientes avalúos ahora hechos en julio. Perdón, estamos hablando de casi, Christian Ladley, Carnet 1558. Perdón, estamos hablando de aproximadamente unos 100 millones de colones, más o menos por ahí, entre los 3 lotes. Exactamente, sí. Ok, poco más, Sí, poco menos, sí, pero poco por ahí más, anda el poco monto. menos, sí, 80 y 60, 140 más Ok, o menos. muy bien. Yo tengo un par de preguntas. Estos lotes están totalmente libres. ¿Se le puede aprobar en ese momento a la Asamblea, a la Junta, el hecho de que los pueda vender? No tienen ningún gravamen, No, están no, libres. están totalmente libres y dispuestos para poderse vender o a su efecto, si se tiene hacer algún tipo de, ¿cómo se llama?, de negocio, si fuera el caso, ¿verdad? Ok. Yo estaría de acuerdo, compañeros asambleístas, yo estaría de acuerdo en venderlo, siempre y cuando le busquemos una razón de invertir de ese dinero, porque posiblemente se vendan, pero entrarían al colegio y se utilizarían en cualquier cosa. Entonces, yo más bien propondría que se le apruebe a la Junta, pero que se le haga un destino específico a ese dinero. Capacitación, semana, lo que sea. Gracias, compañeros. Perdón, Emanuel. Es que no tiene micrófono. Bueno, solo que mientras él. Emanuel Miranda, Carnet 1502. Yo creo que además de vender habría que, y yo lo dije ya, ellos se los dije anteriormente, habría que valorar la posibilidad de otras formas de negocio de esos lotes. Por ejemplo, pensaba en algún momento en convenios con el INDER o con alguien, que no solamente cerrarnos en ese sentido, que nos pueda generar a nosotros recursos. Por ejemplo, un arriendo al INDER, pero no cerrarnos a eso. Y lo otro, que es otra posibilidad también, es que la posibilidad de que en algún momento el Fondo de Mutualidad le autoricemos la contratación de un corredor de bienes raíces para que colabore con la venta de esos bienes inmuebles, ¿verdad? Listo, Doña tenemos a Leida. ¿Vos también, Beatriz? Sí. Aleida. Aleida Solano, Carnet 1072. Voy a hacer una pequeña aclaración a mi compañero en relación al destino de esos dineros. Si bien es cierto, hemos recibido esas 3 propiedades en condición de cancelar
préstamos que fueron hechos al fondo, del fondo. Entonces, si ese dinero viene, no podemos disponerlo ni para congresos, ni para, como dice el compañero, se me fue el nombre, tiene que ser otra vez reintegrado a las arcas del fondo, porque es dinero que había salido en préstamo. ¿Me explico? Y el primer lote es el que está en Puriscal, está pegado de hace muchos años, desde Juan Pablo para atrás, yo creo Juanquita ya sabe eso. Y si nosotros tomamos ese dinero para otras cosas, estamos interponiendo una falla porque es un dinero capital que ha salido del fondo y tiene que regresar otra vez al fondo. Señor, y luego Beatriz. Luis Fernando Villalobos Leiva, carnet 294. Hace algunos años esta asamblea le dio total aval a la junta directiva para que se comprara un terreno aquí cerca para solucionar el problema de los parqueos, porque aquí eso es un eterno problema. Porque ante esta circunstancia, teniendo 3 lotes, porque no se autoriza a que esos 3 terrenos se pongan como un aval ante una entidad bancaria para conseguir una propiedad aquí cerca? Por cierto, venía yo por aquí, a 2 cuadras de aquí están vendiendo una propiedad que puede servir perfectamente de parqueo, pero eso es una decisión que la tiene que tomar el fondo, porque efectivamente son recursos que salieron del fondo, pero eso es una forma también de adecuarlo para que podría ser hasta un parqueo privado, para que público, para que la gente que viene a la sabana y que tiene problemas con el tránsito y todo, ingrese en fondos, que sean al fondo, porque lo que se necesita es que se capitalice, no que se descapitalice. Entonces al mismo fondo podría servirle esto. Entonces creo que sería una opción interesante de manejar y habría que contemplarla también. Gracias, don Fernando. En el mismo sentido de Aleida y de Luis Fernando, efectivamente, esos terrenos fueron, fueron financiados con un crédito, con créditos y con dinero del fondo. O sea, es patrimonio del fondo. Obviamente la Junta Directiva es el único que tiene la potestad jurídica para disponer de ellos, es decir, disponer en el sentido de ponerlos a la venta, de rematarlos, etcétera. Pero no podría ser, digamos, el ingreso de un dinero líquido para cualquier efecto. Yo creo que sí deberían devolver al fondo patrimonial, del fondo de mutualidad, y después definir efectivamente si es más viable una inversión de la naturaleza que se ha planteado. Pero me parece que como patrimonio debe recuperarse para el fondo. Nosotros sabemos que siendo la misma entidad es muchísimo más fácil después planificar el uso para ampliar el patrimonio de toda la institución. Gracias, Presidenta. Juan Pablo Estrada, carnet 2209. En efecto, coincido con lo que han señalado los compañeros en esta noche, pero me parece que aquí lo que estamos autorizando es solamente el plazo de permitirles la aprobación o no. Primero salgamos de ver si se logra vender, y ya cuando se vendan y haya que volver a venir a una asamblea, definiremos en qué se va a gastar los recursos por parte del fondo. Ahorita yo creo que lo prioritario es aprobar la autorización para que se amplíe el plazo de venta, y ya cuando tengamos la venta podremos definir en qué vamos a gastar los recursos. No, Juan Pablo, entendeme, es que por supuesto que tenemos que autorizar la venta, porque la Junta Directiva es la única que tiene la potestad, es la acción en sí de poderlo poner a la venta, pero digamos, tiene que definirse qué es patrimonio del fondo. Eso es lo único que queremos que quede claro para votarlo. Es una cosa que va amarrada, es decir, no lo vendemos y después definimos qué se va a hacer. No, por supuesto que sí, para disponer de eso tiene que ser patrimonio de alguien, no indiscriminadamente. No sé si te queda claro.
Es que aquí en este momento todavía no estamos aprobando la venta, lo que estamos aprobando es nada más ampliando el plazo para que se intente vender. Ya cuando vengamos al proceso de autorizar la venta, cuando tengamos un comprador, me parece que ahí sí podemos hacer esa salvedad y esas anotaciones de a quién le va a tocar, pero en este solamente es para ampliarle el plazo al 2025 para que se pueda seguir intentando vender. Ya cuando vengamos otra vez a una asamblea a autorizar la venta, ya definiremos a quién le damos, quién se queda con la plata. Voy a leer la moción, aunque la están viendo todos acá. La moción básicamente lo que dice es lo siguiente: autorizar al Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad la venta de los siguientes bienes adjudicados o recibidos en dación de pago sobre la recuperación de créditos que se detallan a continuación, y que el presidente del colegio, la presidenta del colegio, en su condición de apoderado general, quedará facultado para firmar los documentos necesarios para concretar el acto de venta. Finca matrícula número 52492100, con el área y en lugares especificados, la segunda finca, la tercera finca, y luego dice plazo a partir de la fecha de la aprobación de la asamblea y hasta el 31 de diciembre del 2025. Si no se concreta la venta de uno o todos los bienes adjudicados, se convocará a la asamblea para una nueva solicitud. Es Efraín y alguien más, si no... digamos, no es que el hecho de que lo firme el presidente del colegio, la presidenta del colegio, perdón, no quiere decir que esos terrenos son del colegio, esos terrenos son del fondo recibidos en pago de un crédito, ¿verdad? Correcto. Entonces, voy a volver a leer la moción porque lo que tocaría sería votarla. Autorizar al Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad la venta de los siguientes bienes adjudicados o recibidos en dación de pago sobre la recuperación de créditos que se detallan a continuación, y que el presidente o presidenta del colegio, en su condición de apoderado general, quede facultado para firmar los documentos necesarios para concretar el acto de venta. Finca matrícula número 52492100, plano SJ0636375-2000, área de 2.108 metros cuadrados, ubicado en San José, Puriscal, Santiago, Junquillo, urbanización Amigos Ticos. Finca matrícula número 156765001, plano G1081808-2006, área de 422,73 metros cuadrados, ubicada en Guanacaste, Santa Cruz, de la UNED, 25 metros este, 25 metros sur. Finca matrícula número 153174-000, plano G1081805-2006, área de 428,27 metros cuadrados, ubicada en Guanacaste, Santa Cruz, de la UNED, 25 metros este, 25 metros sur. Plazo a partir de la fecha de la aprobación de la asamblea y hasta el 31 de diciembre del 2025.
Si no se concreta la venta de uno o todos los bienes adjudicados, se convocará a la asamblea para una nueva solicitud. Esta es la moción, lo que tendríamos que aprobar, votar, rechazar. Así que les pido en este momento, ¿cuántas personas tenemos presentes? 14. Ok. Ok, por favor, las 14 personas que nos encontramos, les pediría que por favor votemos a favor de la moción, las que estamos a favor de la moción. No, 13 personas a favor, votos en contra, un voto en contra, abstenciones. Listo. Entonces, damos por concluido el punto mencionado en la asamblea. Y con eso estaríamos cerrando esta asamblea extraordinaria. Les pediría que por favor en este momento votemos para que los acuerdos queden en firme. 13 votos a favor, votos en contra, 0 votos en contra, abstenciones, una abstención. Muy bien, al ser las 20:05 de la noche, damos por concluida esta Asamblea General Extraordinaria. Muchísimas gracias, estimados colegiados y colegiadas.